Hola, bendiciones. El día de hoy quiero compartir un mensaje que yo sé que va muy acorde a la situación que hoy estamos viviendo, por lo que hoy estamos atravesando. Estamos en un momento en el que yo sé que nuestra vida se llena de ansiedad, de incertidumbre, en el que el mundo entero está atravesando por un momento difícil. Y yo sé que cada uno en sus casas puede estar pasando hoy momentos de desesperación tal vez, de tristeza, de ansiedad, muchos sin saber qué hacer. Pero yo quiero hoy hablarte sobre algo que nos dice la palabra de Dios, que yo sé que puede traer esperanza a nuestra vida, puede traer y activar esa fe que tanto necesitamos. Y hay un fruto que es muy delicioso y es la manzana. Pero la manzana, antes de convertirse en manzana, es una semilla. Y esa semilla tiene un componente que es muy tóxico para nosotros los seres humanos. Tiene un componente que es mortal para nosotros, que es el cianuro. Esa semilla con ese componente tan mortal, si la consumimos, puede acabar con nuestra vida. Pero resulta que esa semilla se siembra y poco a poco, con el cuidado, la dedicación, el riego, el sol, esa semilla se va convirtiendo en un árbol frondoso. Cuando se convierte en este árbol tan frondoso, tan hermoso, ese componente tan dañino para nosotros se pierde y ya se convierte en un árbol maravilloso que empieza a dar frutos, y su fruto es la manzana. Esa manzana se vuelve llena de proteínas, de minerales, de vitaminas que nos ayudan a nosotros como seres humanos. Entonces ese componente tan dañino y tan tóxico que tenía para nosotros los seres humanos se transforma en algo beneficioso. Y así somos nosotros los seres humanos. Estamos llenos de defectos, de debilidades, de cosas que necesitamos cambiar. Pero cuando nos transformamos y hacemos como esta semilla, como la manzana, podemos hacer que todos nuestros defectos, que todas nuestras debilidades, que todas aquellas cosas malas que tenemos se transformen y se conviertan en un fruto maravilloso. Nosotros podemos hacer el cambio y podemos hacer que nuestra vida, eso que tenemos como debilidad, eso que tenemos como defecto, se convierta en fe y seamos justificados por medio del cuidado, por medio del riego, por medio de la dedicación, hasta convertirnos en esas preciosas manzanas. Y eso es de lo que yo quiero hablarte el día de hoy. Eso es lo que yo quiero hoy decirte y expresarte por medio de la palabra de Dios. Así que quiero que leamos rápidamente Romanos 5, versículo del 1 al 11. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por muchos más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconocidos con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos sido recibidos ahora la reconciliación. Después de leído este versículo, yo quiero contarles que el día de hoy vamos a hablar sobre beneficios de ser justificados por medio de la fe, que es lo que nos está hablando este pasaje de Romanos. Y vamos a ver en este pasaje de Romanos número 1, como primer beneficio, al ser nosotros justificados por medio de la fe, recibimos y entendemos que Dios nos da paz para con Él. Y eso lo encontramos en el versículo 1 y 2. Tenemos paz por medio de Jesucristo. Pablo utiliza la palabra aquí griega para paz, eirene, pero como judíos nosotros entendemos que Pablo, el término que usaba para paz no era este, sino el término que él usaba era shalom.
Y Shalom sugiere algo más que la ausencia de la hostilidad. Habla del bienestar, la prosperidad o salvación de la persona en Dios. En el contexto de este versículo, paz con Dios indica una armonía espiritual con Él, tener el corazón y la voluntad aliados con la voluntad de Dios. Aquí Pablo se refiere con este término a la paz con Dios, que es posible hallarla, pero solo por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, cuando más paz necesitamos en nuestra vida, cuando muchos la buscan pero no la hallan, tenemos la respuesta en este texto, cuando nos está diciendo que somos justificados y que en Él encontramos paz. Pero ¿cuál es la única forma en que encontramos esa paz? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. También nosotros vemos que podemos tener un beneficio para ser justificados. Es que nos gloriamos en las tribulaciones, en el versículo 3 y el versículo 5. La tribulación, vemos que ahí nos decía, la tribulación produce paciencia. Solamente cuando nosotros estamos pasando por momentos de tribulación es cuando verdaderamente obtenemos paciencia. ¿Cómo vamos a obtener paciencia si no hemos sido probados para producir paciencia? Si no es por medio de la tribulación. Entonces, la tribulación va a producir en nuestra vida paciencia. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? ¿Qué produce esta circunstancia, esta tribulación, esto que estamos viviendo en este momento mundialmente en nuestras vidas? Yo creo que mucha paciencia. Una de las cosas y la característica de esta cuarentena, yo creo que es la paciencia, el poder estar en tu casa sin poder salir, sin poder hacer tus actividades normales, pero tener la paciencia para poder sobrellevar toda esta situación. Y eso es lo que produce la tribulación. Pero la paciencia, además de esto, produce prueba. Cuando tú tienes paciencia, esa paciencia produce una prueba para tu vida. Entonces es cómo tú estás enfrentando la situación actual, cómo tú estás enfrentando lo que hoy estamos viviendo y lo que hoy todo el mundo se enfrenta desde sus hogares, y que yo sé que cada persona de forma diferente está viviendo una prueba y una tribulación diferente. Cada quien a su forma, cada quien a su medida, pero todos hemos pasado en un momento por el cual hemos tenido prueba. ¿Y por qué hemos sido probados? Porque hemos pasado por tribulación, y esa tribulación nos ha producido paciencia. Entonces esa paciencia debe ser probada. Es como tú estás viviendo esa paciencia, si verdaderamente estás siendo paciente con los tuyos en tu hogar, o si tú estás necesitando tener la intervención de Dios para que Dios te dé esa paciencia, esa calma que necesitas, y allí está siendo probado tu carácter. La prueba también produce esperanza. Entonces ya cuando nosotros hemos pasado por una prueba, viene esa esperanza en nuestra vida. Esa esperanza que solamente trae la prueba cuando tú ya no tienes nada más que hacer. Cuando todo se salió de tus manos, cuando no tienes el control de nada, pero solamente la paciencia, solamente la prueba, solamente esa tribulación trae esa esperanza. Trae eso que nos dice que aunque no tengamos nada en nuestras manos sobre nuestro control, sabemos que tenemos un Dios que nos puede generar esa paciencia, que nos puede generar esa salida, que nos puede generar esa esperanza de vida, esa esperanza que trae a nuestro corazón convicción de saber que en Dios todo es posible, de que Él tiene el control de absolutamente todo. También nosotros podemos producir por medio de la fe que nos muestre su amor. Entonces otro beneficio es ese amor que nos muestra el Señor, que está en el versículo 6 al 8. Cuando aún éramos flacos, dice el término. Al utilizar éramos, allí Pablo se incluye a sí mismo. Él está diciendo éramos flacos, o sea, no éramos nada. Él está diciendo todo esto en igualdad de condiciones. Todos fuimos limpios de nuestra impiedad. A eso se refiere Pablo. Dice, Dios murió por los impíos. Está diciendo que Él murió fue por ti, por mí, que estamos llenos de pecados. O sea, Él no está diciendo que yo vine por santos, por puros, sino que Él vino y murió. Fue por los impíos, por los malos, los perversos, por los que fallamos, por los que nos equivocamos, por ti, por mí, que cometemos 1000 errores, que cometemos miles de fallas, pero que para eso Él murió. Para que nosotros fuéramos limpios de toda nuestra maldad, de todas las cosas que hacemos, de todos los errores que cometemos. Él murió por ti y por mí.
También otro beneficio es que nos salva de la ira. En el versículo 9 al 11 somos justificados y reconciliados y salvos. Y nosotros podemos entender que la palabra justificados y reconciliados tal vez se parezcan, pero no. Justificados quiere decir que nosotros hemos sido justificados. Es como entrar en un juicio en el cual nos hemos sido declarados inocentes. Y la palabra reconciliados quiere decir relación. O sea que además de que fuimos justificados, de que fuimos limpiados de la condena, de que fuimos declarados inocentes, allí entra el Señor también y nos reconcilia. ¿Qué es que nos reconcilia? Quiere decir que nos toma por sus amigos. Quiere decir que nos está tomando a título personal. Eso significa la palabra reconciliados, y además de esto dice que nos trae salvación. O sea que después de que el Señor nos ha declarado limpios, inocentes, viene y nos reconcilia, nos hace sus amigos, nos da cercanía, y después de esa cercanía viene y genera una salvación para nosotros. Es precioso el Señor. También encontramos como otro beneficio que nos salva de la ira. En el versículo 9 al versículo 11, ya finalizando, nos dice que somos justificados y reconciliados, pero también nos dice que nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir que en nosotros debemos gloriarnos en la presencia de nuestro Señor, que es apropiado cantar de alegría, que es apropiado el celebrar nuestra salvación, que es apropiado gritarlo de los tejados, proclamándolo el poder de salvación de Cristo, cuya proclamación atraerá a otros a Cristo, que es apropiado que nosotros hoy, en medio de esta circunstancia, que en medio de lo que hoy tú y yo estamos atravesando, no haya voz que nos calle, no haya circunstancia que selle nuestros labios, que es apropiado que gritemos, que proclamemos, que usemos las redes sociales, que no importa que los templos hoy estén cerrados, pero la boca del profeta, pero la boca de los ungidos del Señor no ha sido silenciada, han sido cerrados los templos, pero hoy tú puedes seguir hablando, gritando, cantando y declarando que tenemos un Cristo que vive, que tenemos un Señor que ha dado todo por nosotros, y que en medio de esta circunstancia que estamos viviendo, por medio de todo lo que tú puedes estar atravesando en tu vida, allí en tu casa, allí en tu hogar, por medio de todas las circunstancias, sea cual sea, podemos seguir declarando y confiando de que Dios está con nosotros. Y tú puedes hoy creerlo plenamente, tener la seguridad de que Dios no nos ha abandonado, de que Dios está con nosotros, de que Él murió, resucitó para nosotros y por nosotros, y por eso Él no deja su sacrificio en vano. Por eso Él hoy no nos ha desechado, porque el esfuerzo y todo lo que hizo en la cruz del Calvario no se agota hoy en una pandemia, no se agota hoy con esta situación actual. Hoy aún tenemos el Espíritu Santo, hoy aún tenemos a Dios con nosotros. Así que puesta tu esperanza, tu fe en el Señor, porque hemos sido justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias y que Dios me los bendiga.